En el Faradio y tenemos una conversación muy interesante con una persona que casi podemos decir que viene de gira a Cantabria, porque tiene dos eventos consecutivos, jueves y viernes. Hablamos de un escritor, locutor de radio y activista que se llama Antolín Pulido. Muy buenas, Antolín. Buenas, compañero. Bueno, pues desde luego encantados de tenerte con nosotros. Lo primero que vas a hablar va a ser el jueves por la tarde en la sede de Podemos Cantabria sobre la segunda marcha republicana que está planteada para el 15 de junio. Cuéntanos un poco en qué va a consistir esta segunda edición de la marcha republicana. Pues, a ver, ya hace tiempo en distintas organizaciones republicanas, con un republicanismo social, no porque el republicanismo puede ser y venir de muchos lados, cuando esas asociaciones de ese republicanismo social intentamos poner en marcha algo que nos uniera alguna vez más y además que nos diera la visualización social. Y hicimos la primera marcha el año pasado, que la verdad que fue todo un éxito, y de encuentro de gente republicana. Y esta es, bueno, ya la segunda, el segundo año que lo hacemos. Vamos para Madrid reivindicando la democracia, más que la república, que sí, es decir, queremos ese modelo de Estado, pero lo que queremos es una democracia, para luego poder tener una república. Democracia de la cual ahora carecemos total, es decir, porque lo contrario de la monarquía no es la república, lo contrario de la monarquía es la democracia. La democracia es que todo el mundo se le pueda votar a todos los representantes cada X tiempo y si no nos gusta, pues echarle. Es decir, eso es la democracia de la cual carece el país, porque decir que hay una monarquía democrática es un concepto simorón que no existe. Es decir, acá no se lo han inventado alguna gente, pero por eso te digo que reivindicamos primero la democracia y luego dentro de la democracia un sistema republicano, federal, social, laico, ecologista, es decir, con muchos apellidos. Y ahí está el objetivo de la marcha. Bueno, es que aquí cuando hablamos del sistema monárquico, que se denomina como monarquía parlamentaria, claro, hemos llegado a escuchar al que ahora es rey emérito, cuando era el rey con todas las letras, en uno de sus mensajes navideños, hablar de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, cuando precisamente el que no era igual, el único que verdaderamente no era igual, era justamente él. Sí, es que aquí hemos dado una normalidad. Aquí, a ver, yo llevo pocos años en España, es decir, nací en España, pero he estado en América Latina y estudié fuera de España y he trabajado en África, sobre todo. Y entonces venía de paso, de vez en cuando. Y veía que cada vez, bueno, la relación que tenía la monarquía con el pueblo era más extraña, más rara, y las noticias que se daban con normalidad en Europa hablando de esta monarquía, hablando de este rey, de que era un putero que se estaba dando, que estaba por ahí y que estaba haciendo tráfico de armas, aquí no se daban. Es decir, y a mí me extrañaba que no hubiera ninguna televisión ni ningún periódico que diera. Y luego ya, claro, me di cuenta por qué, para qué. Es decir, la presión que ejerce la casa monárquica es terrible a los medios de comunicación. Por eso aquí ha habido una censura, ha habido, ahora hay un poquito menos, pero muy poquito,
Es decir, quiero recordar aquí que hay un chaval todavía en la cárcel porque se metió con el rey diciendo que era un ladrón y un putero. Y es un rapero que está en la cárcel. Es decir, cuando lo único que dijo es la realidad. Es decir, lo dijera mejor o peor, de peor manera, pero es la verdad. Entonces, bueno, y no solamente eso, me han censurado mucho porque yo he visto muchísimas armas españolas en África y sobre todo grupos terroristas islamistas tener armas españolas, antiguos CESMES, eh, lanzagranadas y demás, que se los han vendido a Arabia Saudí y yo creía que era algún general español que lo vendía, ¿no? Claro, luego nos hemos enterado de que era el rey. Es decir, pero independientemente de, 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 de cómo sea la gente de la Casa Real, es que aunque fueran buenas personas o buena gente, es que es igual. Es decir, hay una base que es la democracia, aunque fueran geniales y estupendos. Es decir, que la persona se pueda votar y eso es la base de la democracia y la cual no tenemos. Y además tenemos una monarquía impuesta por un fascismo. Hicimos una transición que fue rara, mala, que se vendió como un éxito, que fue totalmente un fracaso, con un reformismo muy raro. De hecho, lo estamos pagando, es decir, 40 años, 50 años después, es decir, lo estamos pagando ese reformismo extraño. Además se hizo en España una constitución sin proceso constituyente, lo cual es algo, es decir, se hicieron todas las cosas muy mal hechas. Es decir, hacer una constitución sin proceso constituyente, cogiendo a 7 hombres, poniéndolos en una mesa y diciendo, venga, vamos a hacer una constitución, eso es de Mortadelo y Filemón. Es decir, hay que abrir un proceso constituyente donde toda la sociedad participe, sociedad civil, asociaciones, partidos políticos, etcétera, y ahí se abre para ver qué modelo podíamos hacer. No queríamos un modelo federal, porque era el modelo normal que tenía que tener el gobierno en un país como este, y nos inventamos un concepto extraño que se llama comunidad autónoma, lo cual es un concepto internacional que no existe. Y además comunidades autónomas históricas y otras no históricas. Y otras no las inventamos. Ten en cuenta que yo ya tengo una edad. Yo me fui de España siendo castellano nuevo, porque nací en Talavera, en la provincia de Toledo. Y cuando volví siendo castellano manchego. De Talavera, donde yo vivo, a La Mancha, hay más de 300 kilómetros. Es decir, y además Madrid era una comunidad autónoma que mientras el espacio no la quería nadie, y al final se quedó sola porque iba a estar con no sé quién. Y Albacete que estaba con Murcia, de pronto bueno, que fue un verdadero cachondeo, que tuvieron que inventarse esas banderas de esas comunidades nuevas, que tuvieron que inventarse un himno, que tuvieron que inventarse un montón de cosas que está. Y la charla en sí no habla de cómo se han hecho las cosas, que también hay que decirlo, informar, ni tampoco con nostalgia de la Segunda República, ni mucho menos. Es decir, se hicieron cosas bien, mal. Bueno, no hubo tiempo para hacer mucho, pero sí que se hizo sobre todo en el ámbito de la educación, fue todo un salto que volvimos atrás, y los derechos de la mujer que volvimos atrás. Es decir, la charla en sí va sobre qué modelo republicano es el que queremos. Porque el republicano puede ser, lo es, la falange española.
Es decir, todos los fascistas son republicanos. Es decir, ese no precisamente. Y entonces, ¿qué modelo de republicanismo dentro del sistema capitalista o fuera? ¿Le queremos más laico, menos laico? Laico de verdad, es decir, serio. Y quitando cosas que somos un país con unas referencias extrañas, porque, por ejemplo, en el ámbito de la educación tenemos algo que no tiene ningún país. En todo el mundo, en el mundo general, existe dos educaciones, o pública o privada, punto. Sin más, no hay. En España hay pública, privada y algo que nos hemos inventado que es concertada. Concertada es pagar con dinero público a escuelas privadas que en el 80% son religiosas. Es decir, que suena, es decir, sigue estando en manos de la Iglesia la educación y la formación de nuestros hijos y nuestras hijas. Es decir, algo que durante la República se pudo conseguir quitar, que por eso tuvieron tantos problemas. Es decir, hemos vuelto atrás, estamos volviendo atrás en muchos derechos que sí, que están dentro de la Constitución, pero que se ríen de nosotros. De hecho, están subiendo la edad de jubilación, están subiendo, nos parece indecente, que tiene que ver con el modelo, que tiene que ver con la monarquía. En parte sí, porque tenemos que mantener a mucha gente. Y con este modelo que tenemos, ¿no? Y creo que teníamos que empezar a liberar de esas cargas históricas, sobre todo de gente que no ha hecho absolutamente nada por la democracia, como fue Juan Carlos, que se dio un autogolpe de Estado para legitimarse. Ya se sabe, es decir, no es nada nuevo, se sabía en todo, es decir, en toda Europa. Yo es que no vivía en España, entonces a México, donde estuviera, nos llegaban las noticias. Es decir, yo escuchaba al rey, ya siendo rey, hablando excelencias y loas de Franco, vídeos que luego, bueno, tienes que buscarlos por internet, eh, porque habla en francés, entonces tampoco, bueno, y tienes que buscarlo y los encuentras, pero aquí nunca, es decir, siempre se tapó toda la mafia y las corruptelas de la monarquía, siempre se taparon. Eso no equivale a que en una república al presidente también se le tapen las miserias, ¿no? Pero bueno, a los 5 años o 4 años, si no nos gusta, se va a la mierda y volvemos a otro. Es decir, no, y no tenemos que pagar a su familia eh, absolutamente nada. Y este rey, sobre todo el padre, que vino con una mano delante y otra detrás, que no dejaron, porque la historia hay que saberla. Es decir, Juan no reinó porque Franco no quiso, porque era un rey más demócrata, entrecomillado, que Juan Carlos, y prefirió, pues bueno, educar a Juan Carlos para ponerle como rey, ¿no? Y a Juan dejarle fuera. De hecho, Juan no vino ni a la guerra civil, no le dejó Franco. Al final de la guerra le llevó a Navarra, donde yo ahora estoy viviendo, y en Navarra no hubo guerra civil, es decir, Navarra ganó a la derecha desde el principio, es decir, él siempre tuvo mal. Y este rey Juan Carlos siempre tuvo muy mala leche, de hecho mató a un hermano. Y sí, te quiero decir que matar con un 22 es muy difícil. Es decir, con un calibre 22 la cabeza rebota. Y las fotos que salen de los dos juntos siempre son de dos niños. No, cuando se mataron ya tenían 20 años. Y le mató como la única manera de matar a una persona con 22 que metiéndole la bala por la nariz para que llegue al cerebro, ¿no? Bueno, como esto hay muchas historias. Entonces, pero lo importante es educar en el laicismo, educar en los valores ciudadanos. Es decir, que el ciudadano no puede ser más ni menos que nadie.
y no puede tener esos privilegios simplemente por el hecho de ser engendrado por un padre y una madre que tienen unos privilegios de reyes, ¿no? Entonces, la charla va por ahí, porque ahora mismo, si los reyes se fueran, es decir, porque siempre se han ido por ladrones, no se han ido nunca por cuestiones ideológicas, republicanistas y demás, siempre se han ido por ladrones. Ten en cuenta que los Borbones han sido siempre puteros y ladrones. Es decir, ya lo decía Valle Inclán, es decir, se han ido pero por ladrones, no por otra cosa. Y desde Fernando VII, que fue el peor rey que hemos tenido en la historia, hasta aquí han sido así, siempre se han ido. Es decir, siempre han venido sin un duro y se han ido, por cierto, con dinero en el extranjero. Un rey que ahora hay dos reyes, es decir, el rey emérito cotiza en el extranjero, está en el extranjero porque en España podría llegar a tener problemas. Y eso se vive con una normalidad que no es democrática. Y ahora mismo, si los reyes se fueran, tendríamos un problema, porque no estamos de acuerdo en qué modelo queremos tener, el modelo republicano querríamos tener. E incluso si es estatal, bueno, habrá partes de España que a lo mejor no quieran seguirnos en ese modelo. Habrá que hacer procesos de auto que se vote, porque a lo mejor Cataluña o Euskal Herria no quiere participar en ese modelo, pues bueno, si se quieren ir, si se vota, pues que se vayan y con los que sea seguimos, ¿no? Yo estoy seguro que si se vota no se van a ir de España, eso lo tengo clarísimo. Pero ya te digo que es poner las bases de qué apellidos le ponemos a esta república, a esta tercera república española. Y de hecho ese es el debate, porque a ver, yo hago un planteamiento y luego después debatimos, que es la parte más interesante de hablar del republicanismo en este país, que no hemos tenido apenas, tendríamos que cambiar también otras de las cosas. Parece simbólico, es simbólico y parece ridículo, pero habría que cambiar el escudo de la Segunda República, es decir, porque es un escudo que habla de los antiguos reinados, es decir, es un escudo que no fue, es que la Segunda República no tuvo ni bandera, ni himno, ni escudo, es decir, cogió las banderas que tenía, el escudo del gobierno provisional, que era un escudo que quitaron la corona real y pusieron una corona mural y punto. Pero esos antiguos reinos ya han desaparecido. Habría que poner un escudo nuevo, hacer, es decir, todo un proceso de simbolismos que lleguen, pero bueno, claro, sobre todo profundizar en los derechos, deberes y en el modelo de Estado que queremos, si le queremos confederal, federal o centralizado, descentralizado, etcétera, ¿no? Todo eso es muy interesante discutirlo entre todos, porque cada uno tendrá sus ideas. Y si alguna vez tenemos la posibilidad de tener esa república o conseguirla a través de las urnas, que se pueden conseguir, es decir, pues no perder el tiempo discutiendo entre nosotros, sino ya yendo en bloque al modelo directo que queremos. Para ir en bloque en España es complicado, pero yo digo, a ver, lo de la frase que es muy clásica, pero creo que funciona, que si no podemos ir juntos, vayamos por separados, porque los socialistas no pueden ir juntos con los comunistas ni con los anarquistas, bueno, lo de siempre. Luego, bueno, la derecha tendría que ir también, es decir, porque no tiene que ver los procesos estos, es decir, la derecha civilizada debiera formar parte de ese proceso de república, ¿no? Como forman parte en muchos países, es decir, esa derecha antifascista que ha habido en toda Europa, menos en España,
Claro, en Europa se ganó la Segunda Guerra Mundial, en España el dictador murió en la cama. Pero hay que también llamar a esa derecha civilizada, si es que la hay, habrá que buscarla, en España para que forma parte también, ¿no? Y llegar en bloque. Y si no podemos andar juntos, pues andemos por separado, pero a la hora de llegar lleguemos y golpeemos todos juntos. Mm. Bueno, eso es lo del jueves, es decir, hablar Sí, de monarquía, república, democracia, debate, participación y un poco la sociedad civil y cómo se puede pensar y debatir sobre lo que queremos ser después de exacto. lo que hemos sido hasta ahora, ¿no? Y el viernes vas a estar en el Centro Social Smolny en Mm, Santander presentando tu trilogía Memoria de los Nadie. No mm, es que no tenga absolutamente nada que ver, pero en lo geográfico es verdad que aquí sí que cuentas experiencias que has tenido fuera del país donde mm. naciste y del país donde vives y todas las peripecias que has ido descubriendo y viviendo en otras zonas del mundo como puede ser América Latina o África. La verdad es que viendo los temas sobre los que escribes, casi te definiría como que eres un narrador del mal que has ido viendo en otros sitios, ¿no? Sí, a ver, yo nunca fui escritor. Me dediqué a salir de España con 16, bueno, salí con 8 años, tuvimos que irnos en el año 70, no hablo de la posguerra, ¿eh? En el 70 nos tuvimos que ir al exilio, mi familia, procedo de la Castilla profunda, muy franquista y falangista, y tuvimos que irnos porque nos mataba. Uh, con 16 volvieron mis padres aquí. Yo no me gustó lo de un rey, eso me sonaba raro. Me esperé a los 16 años para venir a España y tener la emancipación, es decir, poder tener ya mi pasaporte para viajar. Tuve unas malas experiencias en España, pasé por la DGS, Billy el niño me dio de leches en el edificio donde está ahora la loca asesina presidenta de Madrid. Eh, eh, y dije que me iba y me fui bueno, claro, el hijo de un pastor, que era mi padre, que luego, bueno, ya dejó de serlo, no podía estudiar así como así. Entonces me fui a Cuba, donde hice las 3 carreras que hice y los doctorados. Y a partir de ahí, pues mi relación con España ha sido a lo lejos. Es decir, no he estado siempre de paso, algunas veces me he quedado 1 año, 2 años, y me he dedicado sobre todo a la ayuda humanitaria, es decir, como brigadista. Estuve en alguna guerra como cubano, en la guerra de Angola y demás, tengo grado militar cubano. Y, pero lo de militar no me iba bien, me iba mejor lo de miliciano o lo de brigadista internacional. Entonces me dediqué a sacar niños, nos dedicamos, hicimos unas brigadas que estaba en la base en Quebec, en Canadá, y empezamos a evacuar niños soldados, a sacar niños esclavos de minas de coltán, de oro, etcétera, o niñas que iban a hacer la ablación para sacarlas, o las granjas de engorde que hay en Mauritania de niñas para casarlas, pues las evacuábamos a ciertas zonas. Y yo me especialicé en el tema de tráfico de órganos de niños, en perseguirlos. Entonces, dediqué toda mi vida a eso, compatibilizando con dar clase de vez en cuando en algunas universidades. Eh, bueno, legalmente yo en España tengo octavo de GB, es decir, no tengo más, porque no me dicen que mis carreras son cubanas y que aquí no valen ni los doctorados. Pero sí que puedo ser profesor universitario, es algo muy extraño que hay en España. Es decir, es decir, puedo dar clase en sitios donde no podría asistir como alumno. Bueno, estas cosas raras que hay acá en España. En el resto de Europa no. Entonces compatibilizaba
un poco de docencia y sobre todo también cooperación al desarrollo. Es decir, con ONGs europeas y americanas, pues estaba en África haciendo cooperación al desarrollo, que eso era para descansar sobre todo de los conflictos bélicos donde estaba. Sí, a ver, Memoria de los Nadie es simplemente que vine a España porque me puse malo, me tuvieron que sacar una bala que tenía, bueno, en el cuello hace tiempo y se me complicó un poco la cosa porque se movió y tuve miedo y dije, bueno, pues voy a dejar por lo menos por escrito, porque la fuerza que teníamos, Liberté, era que éramos anónimos. Jamás reivindicábamos nada, ni quién éramos, ni nada. Entonces, claro, nos podíamos mover muy bien. Y llegábamos donde no llegaban los cascos azules, porque no podían salir de su zona verde. Ya nos conocían, sobre todo cascos azules chinos, que colaboramos con ellos. De hecho, bueno, mi única entrevista con una televisión nacional fue con una televisión nacional china. Trajeron un periodista, bueno, lo tengo grabado en YouTube, para que la gente, porque digo, esto no se lo va a creer nadie. En China se me conoce, que es algo muy extraño. En España, bueno, ahora un poco más. Bueno, ahora ya sí, incluso yendo por la calle los jóvenes, pues han pasado ciertos incidentes con Ndongo, con el periodista este y con Mito Quiles conmigo, que los jóvenes me han conocido, ¿no? Entonces llevan unos años que pues tengo, a ver, los jóvenes me suelen seguir por las redes y demás, y lo cual a mí me encanta, porque uno de los objetivos que tuve al llegar a España es sobre todo trabajar con los jóvenes. Porque cuando me enteré de una terrible noticia, que es cierta, que es que los chicos de entre 15 y 25 años en España, su primera causa de muerte es el suicidio. Es decir, eso que parece que no es noticia, para mí es terrible. Es decir, para mí como pedagogo, incluso como persona, es decir, me parece terrible. Entonces empecé a trabajar con ellos, a hacer cosas, a llegar a los chavales, sobre todo a través de la renovación pedagógica, de otros modelos diferentes, dar recursos para que puedan salir, porque tienen muy poca tolerancia a la frustración. Es decir, todo eso ha llegado por los modelos educativos tan desastrosos que hemos tenido y por los modelos incluso familiares y de Estado, ¿no? Hemos cogido cultura que no tiene nada que ver con la nuestra, los han implantado un amor romántico que no existe, es decir, y demás, y estoy luchando. ¿Por qué te digo esto? Porque casi todos en los centros sociales donde voy son jóvenes los que... ahora voy a Cantabria, pero porque estoy ahora mismo en Asturias. Es decir, he hecho un tour entre Asturias y Cantabria, es decir, estuve en sitios variopintos, multicolores, es decir, aquí en Asturias estuve el primer día en la sede de la CNT, el segundo en Mieres, en el Centro Cultural, ayer estuve en nuestro centro de barrio, hoy estoy en Oviedo, en la universidad, dando una conferencia, por eso digo que en centros muy diferentes, pero donde van gente joven, que hay un seguimiento, saben de mi forma de actuar y demás. Y además, una de las cosas positivas es que reúno, es decir, gente que entre ella no hablaría, es decir, sin mayor problema. Es decir, se juntan partidos políticos para que vaya yo a dar una charla. Es decir, soy como parte, es decir, yo me llevo bien con todo el mundo y es raro porque tengo un mal carácter, pero me llevo bien.
Y en Cantabria era algo a ver, la primera vez que vi el mar fue en un pueblo pequeñito que cuando vine para acá, para Asturias, he parado. Paré, que se llama Oznayo. Oznayo y le vi por la carretera cuando vi que iba a pasar, pues hace 50 y no sé cuántos años, yo con 7 años, las colonias que había de los pobres, de los niños pobres, pues vine a Oznayo, que ahora es un convento que está derruido, y he parado en Oznayo. Y era algo, porque yo estoy de paso por España, es decir, cuando me terminen ya, porque, bueno, he tenido varios secuestros y me han destrozado tengo muchos huesos rotos, me falta un riñón, me falta, bueno, de unos cuantos balazos y metralla. Y yo estaré en España 1 año o 2 años más y luego ya miré, lo siento, no aguanto. Es decir, no aguanto tanto sumisión, no aguanto que la gente trabaje 8 horas para ser pobre. Es decir, me parece algo triste. Decir, ya que eres pobre, pues trabaja en lo que te dé la gana o en lo que sea, pero no aguantes a nadie, ¿no? En España hemos llegado a unos niveles de miseria social terrible. Es decir, yo recuerdo cuando venía hace 20 años y decían que pobrecitos los mileuristas, ¿no? Que eran los pobres que ganaban. Y ahora ser mileurista es casi clase media, ¿no? Hemos ido muy para atrás. La clase sindical no ha funcionado. La última huelga general fue hace muchísimo en España y fue una huelga general de 2 horas. Eso es un chiste de gila. Y entonces veo a un pueblo muy atomizado que no se moviliza, no hace. Es decir, lo que sucedió en Madrid con los 7.291 ancianos, eso pasará a los libros de historia de la humanidad estoy hablando. Es decir, que por el hecho de no tener un seguro médico privado, morirte en agonía, porque morirse a lo mejor se podía morir, pero una cosa es morirse con paliativos y otra cosa es morirte en agonía, ¿no? Eso es de ser muy mala gente. Y aquí no está pasando nada, es decir, no hay movimientos sociales. Yo espero que la clase obrera, porque hay que volver a decir clase obrera, es decir, clase media en España no hay, es que apenas hay. Es decir, la gente se cree que es clase media porque tiene un buen sueldo, ¿no? Es decir, la persona que vive de un sueldo, aunque sea un sueldo grande, es clase obrera, punto. Es decir, clase media es el que sin trabajo puede seguir viviendo, es decir, porque tiene rentas. Es decir, se nos ha vendido y la gente lo ha comprado. Y ahora con la extrema derecha muy valentonada por la economía, es decir, que ha llegado mucho dinero de fuera de España a la clase, sobre todo a la extrema derecha. Yo he vuelto a Madrid, he estado viviendo en Madrid, de hecho me he tenido que ir de Madrid porque los de Desocupa me tenían machacado y me rompieron el coche, etcétera. Y cuando, es decir, cosas de la calle, de piropos desagradables, asquerosos. Es decir, he vuelto a escuchar cosas que yo no escuchaba desde los años 80 aquí en España. Y pues eso, estaré un par de años más, entonces estoy haciendo tournés, como dice mi hijo, por distintas zonas y Cantabria era una de ellas. De hecho, me falta alguna zona de Cantabria más que volveré, porque no pudimos encajar fechas. Y yo ahora vivo en Navarra y bueno, no me pilla demasiado lejos.
¿no? Y volveré este año, casi seguro, a un par de, bueno, 2 o 3 localidades grandes de Cantabria. Bueno, te quiero hacer una última pregunta, Antolín, por lo que nos acabas de delinear de que en realidad en el mundo hay muchos nadie. Lo que pasa es que no solamente están fuera de Europa, dentro también vemos que los hay, como acabas de explicar sobre la clase obrera en España. La cosa es que la desigualdad, sobre todo, claro, parece que el punto de inflexión claro, en el momento en que empezamos a empeorar, es cuando llega 2008 y viene una recesión económica que nos arrasa completamente, que aumenta la desigualdad en general y entonces, claro, lo que es muy palpable es que hay personas muy ricas, empresas muy ricas o estados muy ricos que lo que hacen permanentemente es aprovecharse de los nadie, ¿no? Ya sean pequeñas empresas, muchísima población explotada laboralmente y estados que al final ven que su subsistencia es vender barato lo que tienen a aquellos que se aprovechan de ellos. Teniendo en cuenta este nuevo orden mundial que de repente se nos abre por la vuelta de Donald Trump, que no deja de ser el presidente del país más influyente de momento que tenemos en el mundo, ¿cómo aspiramos a mejorar lo que tenemos hoy en día? A ver, Donald Trump es el referente de un cachito del mundo. Es decir, a ver, el mundo es muy grande. Donald Trump, bueno, es un idiota que lo han puesto ahí y demás, y lo han puesto quien gobierna, porque él no gobierna, está claro. Pero cuidado, el mundo es muy grande, el mundo va por otros derroteros en otros sitios del mundo. Es decir, ahora mismo en España se está intentando subir la edad de jubilación a los 70 o 72 años. La gente se sorprende cuando yo le digo que en otros países que tienen muchos jóvenes, es decir, ahora hay mucho paro en Europa juvenil, ¿no? Hay gente joven que no entra en el sistema laboral. Yo le digo, bueno, hay sistemas que eso lo han solucionado muy fácilmente. En China, que creo que es un país con muchísimo poder en el mundo, no sé si tanto como Estados Unidos, pero así andan, la edad de jubilación son 55 años. A los 55 años terminas de trabajar. Eso lo han solucionado, es decir, lo han solucionado porque tenían mucha juventud que no tenían trabajo. Han bajado la edad de jubilación a los 55 años. Esa gente sigue estudiando y sigue haciendo cosas, es decir, y sigue participando a nivel social, pero fuera del ámbito laboral, y los jóvenes han entrado a saco a investigaciones, a trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya van a otro nivel de la IA, de la inteligencia artificial y de la robótica. Aquí hay mucho miedo de que eso nos quite el trabajo, cosa que a mí me parece estupendo, que nos le quiten, pero que coticen. Es decir, que coticen la robótica y que coticen, por tanto, es decir, tantos puestos de trabajo nos quitan, tantos puestos de trabajo tienen que cotizar la IA, es decir, la inteligencia artificial con la robótica. Punto. Trabajaremos menos horas y no hay más. Pero eso depende de nosotros y de nosotras. Depende de cómo nos enfrentemos a ello, ¿no? Hay otros países que han ido solucionando estos problemas que tenemos ahora, y ellos lo han tenido antes como problema ecológico. Es decir, te pongo el caso de China, que están reforestando, es decir, destrozaron el país por completo y están reforestando. Ellos lo hacen todo a lo salvaje, ¿no? A lo bestia, porque son muchos millones. Y están reforestando. Te pongo el caso de China porque hay otros países y otras zonas del mundo que viven de otra manera, viven más, quizá más humildemente, sin estos... yo siempre digo lo mismo. Yo cuando por la mañana en Europa, en España, cuando estoy, me lavo la cara, voy al baño y me lavo la cara con agua potable. Y cuando tiro de la cadena y limpio el pis que acabo de hacer, lo limpio con agua potable.
a mí se me cruje el alma. Es decir, después de vivir toda mi vida en África, viendo cómo los niños se mueren porque no tienen agua potable, aquí parece que, bueno, que lo podemos tirar, ¿no? De alguna manera. Hay que vivir más humildemente, fuera del sistema capitalista consumista, sobre todo fuera del modelo consumista, y vivir pues como se ha vivido siempre, pues con tu ropa, con algo de ropa, es decir, no armarios llenos, ni zapaterías llenas, ni cosas así, y vivir humildemente, para que todo el mundo pueda vivir humildemente. Porque los derechos de unos pocos no son derechos, son privilegios. Y los derechos, para que sean derechos, tienen que ser de todo el mundo. Y sigo diciendo que África es el continente más rico del mundo, en todo, y sin embargo es ahora mismo el más pobre. Eso es porque las antiguas colonias que siguen siendo, las seguimos explotando de aquella manera. Y mi recuerdo aquí al pueblo saharaui que sigue luchando, y todo mi apoyo, porque están en guerra ya, es decir, llevan meses, un año y pico ya en guerra, y todo mi apoyo al pueblo saharaui. Pues dicho queda, yo creo que aquí ya hemos dejado dos buenas píldoras de lo que van a ser las charlas de esta semana de Antolín Pulido. Recordemos que el jueves por la tarde en la sede de Podemos Cantabria, en Santander, para hablar de la segunda marcha republicana, que tendrá lugar en junio, y el viernes por la tarde en el Centro Social Smolny, para hablar de esa Memoria de los Nadie, una trilogía que, bueno, si nos ponemos a pensar en los nadie que hay en todas partes, seguro que con una trilogía no es suficiente porque hay muchísimos. Sí, fue una sinopsis de, a ver, ten en cuenta que yo he estado en 45 zonas de conflicto, entonces con muchas misiones de todo tipo. Y ahí hay una sinopsis, tampoco, que si no sería una enciclopedia entera. Pero bueno, Efectivamente. hay de lo poco que hemos podido ir haciendo, ahí está una referencia. Pues este será el doble evento que tiene Antolín Pulido en Cantabria, en Santander, esta semana. Así que, como escritor, activista, locutor de radio, Antolín Pulido, muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Muchas gracias a vosotros, de verdad, por invitarme, y siempre a vuestra disposición. Un Un saludo. abrazo, un abrazo.